Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy muy contenta de estar en una sesión más para seguir aprendiendo ya los últimos videos que estamos analizando, estudiando para el repaso, para lo que es su examen de acreditación del módulo. Estos videos, como ya se los he mencionado, son de mucha utilidad, puesto que resumen en un par de horas todo lo que vimos en varios meses. Entonces, de estudiar esto pues con mucha precisión y con mucho tiempo de anticipo antes de realizar su examen, seguro van a obtener muy buenos resultados. Y bueno, en el último video de repaso nos habíamos quedado en el tema de construir tu propio cronograma. Habíamos visto que por lo general un cronograma incluía 3 columnas, que son las de actividad, lo que se va a hacer, para qué, es decir, el propósito, y cuándo, es decir, el tiempo con el que se cuenta para realizar esa actividad. Y bueno, vamos a pasar al siguiente tema o subtema, que es el de tipos de fuentes de información. Cuando escuchamos la palabra o la frase fuentes de información, nos viene a la mente quizá el sitio de donde obtenemos tal o cual dato que nos va a ayudar para contestar alguna pregunta, alguna duda o en este caso, como lo venimos desarrollando en nuestro módulo, para poder completar nuestro reporte de investigación. Y si bien ya hemos analizado este tema con anterioridad, vamos a ver nuevamente qué son las fuentes de información. Y bueno, aquí nos lo dice nuestro apartado de Apróximate a la investigación. Recuerden también todos estos datos y todo este contenido lo pueden encontrar en su libro en PDF que ya se los compartí. Y bueno, tenemos las fuentes de información documentales, son las personas, documentos, sitios u objetos que pueden consultarse para recabar información de un tema en particular. La comunidad, los medios impresos, los medios de comunicación electrónica y los medios virtuales forman parte de estas fuentes de información. Y bueno, vemos aquí que una fuente de información es básicamente cualquier lugar o persona del cual podemos nosotros obtener algún dato que nos interesa. Puede ser un documento, por ejemplo, ahora que ha tocado registrar, al menos aquí en México, a las personas de la tercera edad para la vacuna, una fuente de información ha sido el acta de nacimiento de mis abuelos, puesto que sin ella no los hubiera podido registrar. Otra fuente de información puede ser un libro, también un periódico, y como aquí lo dice, una persona. ¿Cuántas veces no hemos recurrido a algún familiar o algún conocido, si sabe de algún remedio casero para tal o cual síntoma o malestar que llegamos a padecer, ¿no? Las fuentes de información, pues son exactamente lo mismo, son esos lugares que nos permiten conocer datos, obtener respuestas a aquello que pues nos aqueja, ¿no? Y tenemos aquí como ejercicio, completa la tabla con los medios de información que recuerdes según su clasificación. ¿Qué podemos recordar de medios impresos? Como ya lo mencionamos, libros, enciclopedias, se me fue una N, periódicos, documentos, revistas, artículos, etcétera, ¿no? Y tenemos en medios electrónicos y virtuales, ¿qué se les ocurre? Lo que más usamos hoy en día, las redes sociales, mensajería instantánea también puede ser una fuente de información.
revistas y periódicos en línea, incluso los podcasts, etcétera, etcétera. ¿Se les ocurre algún otro? Agreguen todos aquellos que consideren necesarios y que quizá haya omitido en esta actividad. Y bueno, aquí básicamente por este subtema sería todo. Ya tenemos nuestro ejercicio. Vamos a ver por último un esquema o mapa conceptual de lo que son estas fuentes de información. Vamos a ver si realmente cumplimos y llenamos la tabla correctamente. Tenemos aquí fuentes de información vivas. Recuerden el esquema también de un mapa conceptual. Más adelante vamos a ver ese tema. Tenemos aquí el tema principal, que son las fuentes de información. Y lo vamos a dividir en fuentes de información vivas, impresas y electrónicas. En fuentes de información vivas encontramos a seres humanos, como lo son nuestros padres, nuestros abuelos, algún especialista en el tema, miembros de la comunidad, investigadores, entre otros. Por otro lado, en las fuentes de información impresas encontramos libros, revistas, enciclopedias, diccionarios, periódicos, mapas, entre otros. Por último, en las fuentes electrónicas, vamos a bajar. Tenemos la radio, televisión, cine e internet. Bueno, básicamente todo lo que registramos en nuestra tabla en la parte superior se refería a fuentes que podemos encontrar en internet, pero también no debemos olvidar la radio, televisión y el cine, que a fin de cuentas son los más clásicos, los más comunes medios de información de forma virtual o electrónica. Es así como concluimos este subtema de fuentes de información. Recuerden, son aquellos lugares de los cuales podemos obtener datos que para poderlos registrar, incluso compartir de nuevo. Muy bien, vamos ahora con el siguiente subtema que trata de la observación. Recuerdo con claridad cuando vimos este tema, aún no comenzaba todo lo de la pandemia y definíamos lo que era observar. Cuando te dicen observa, ¿qué entiendes por observar? Bueno, claramente nos suena de inmediato a ver algo, ver a alguien, pero es un poco más allá que mirar. Cuando tú observas, lo haces prestando mucha atención, analizando a conciencia aquello que estás observando. No es lo mismo ver una película que observar una película. Como ejercicio, si es que alguna vez tienen tiempo, vean una película o el capítulo de su serie preferida y después obsérvenla. ¿Qué detalles se encuentran? Y es que muchas veces hay muchos errores o datos curiosos que solamente se pueden notar con la observación, prestando la atención debida. Vamos a ver lo que nos dice nuestro apartado de Apróximate la investigación, también obtenido de nuestro libro para seguir aprendiendo. Nos dice, observar no es solamente un acto visual, sino un acto en el que intervienen todos los sentidos cuando esto es posible. Supone un proceso mental. La mirada debe superar el nivel de las explicaciones espontáneas y evidentes y ver cosas distintas en lo mismo, desarrollando un espíritu de búsqueda. Nos dice aquí, como ya lo mencionamos, es un proceso mental. No es simplemente usar el sentido de la vista. Es más allá que mirar. Se trata de prestar verdadera atención de manera profunda y concisa. Continuando, en la observación de objetos y fenómenos naturales, no basta con la utilización de los sentidos del observador. Es necesario que se ayude de ciertos instrumentos que favorezcan el alcance de los sentidos o sustituyan su efecto y penetración, cuantificando los fenómenos.
Entonces nos pone de ejemplo de el área científica. No basta con la utilización de los sentidos del observador. Hay que ayudarnos de determinados instrumentos que puedan favorecer el alcance de todos los sentidos y ahora sí podemos analizar con claridad algún fenómeno. Continuando, la observación es un elemento fundamental de todo proceso de investigación. En ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. En la ciencia, la observación aporta diversos aspectos cualitativos que completan, resaltan y corroboran los datos obtenidos. Entonces, aquí nos menciona la importancia de la investigación, de la observación, perdón, que es importante para todo proceso de investigación, ya que en ella se apoya el investigador para obtener un mejor número de datos. Y nos dice que de todo el contenido que se tiene en cuanto a conocimiento científico se ha obtenido mediante la observación. Y esto es muy real. Si se ponen a leer un poquito de los científicos, cómo es que antes se percibía el mundo, cómo se fueron descubriendo poco a poco todas las cosas, van a darse cuenta de que muchas de ellas se lograron, como aquí lo dice, por la observación. En la ciencia, esto aporta diversos aspectos cualitativos que completan, resaltan y corroboran los datos obtenidos. ¿Qué sería un aspecto cualitativo? Nos habla claramente de una cualidad, de alguna característica o propiedad que posee la observación. Entonces, vamos a ver cuáles son esos aspectos cualitativos de la observación. También podemos tomarlos como las características de la observación. Este recuadro es muy importante ya que vamos a ver sus propiedades como tal. Primero nos dice, nuevamente tenemos aquí un cuadro sinóptico. Recuerden, el cuadro sinóptico es el de las llavecitas. La observación es una fuente de información, ¿ok? Mediante la observación podemos obtener información, porque mediante ella, la consulta de impresos como libros y folletos o de formatos visuales como la tele, películas, entre otros, podemos adquirir información. Como lo mencionaba al inicio, no es lo mismo ver una película que observar una película. Pero finalmente, pues esto se hace para obtener información. Y esa información la usamos para tomar decisiones. Por ello es importante observar. La observación también es un medio de información, porque en formatos impresos, visuales o electrónicos, así como mediante nuestros sentidos, nos llega información. Entonces, observando, podemos obtener información. Y finalmente, la observación es una técnica de investigación, porque mediante la observación sistematizada, es decir, la que se aplica con instrumentos, guía de observación, encuesta, entrevista, etcétera, podemos obtener datos más precisos de lo que nos interesa conocer. Entonces, no olvidemos estas características de la observación, también llamados aspectos cualitativos de la observación. Es una fuente de información. De ella obtenemos datos, un medio de información, porque a través de ellos nos llega la información. Y es una técnica de investigación, porque mediante la observación aplicamos ciertos instrumentos, como lo son guía de observación, encuesta, entrevista, etcétera. De este subtema no hay ejercicio, pero espero haya quedado muy clara la definición de lo que es observación, así como sus características. No las olviden. Vamos con el siguiente subtema, vamos avanzando un poco más rápido.
Hay algunas actividades que van a ser un poco más tardadas que otras, pero lo importante es que los conceptos queden muy claros y los puedan dominar. Ojo ahí, no es necesario que se aprendan todo de memoria, no se trata solo de memorizar, sino de entender. Igual y pueden relacionar algún tipo de esquema, algún párrafo que hayan leído y eso les puede ayudar a recordar. Tomar sus apuntes de los videos también les puede ayudar, pero de preferencia no memoricen porque tarde o temprano se puede llegar a olvidar. Lo mejor es entender de raíz, no quedarse con dudas y así, aunque pase mucho tiempo, no van a olvidar todo lo que aprendieron. Los adjetivos calificativos son aquellas palabras que acompañan al sustantivo y que lo califican o determinan, es decir, brindan información acerca del objeto, animal o persona en cuestión. Por ejemplo, el hombre tierno, la mujer ruda, el niño latoso, entre otros. Y bueno, en pocas palabras, los adjetivos son palabras, valga la redundancia, que nos van a decir cómo es algo, califican cómo es una persona, un objeto, un animal, etcétera. A través de una palabra o frase en particular, vamos a definir, vamos a describir cómo es alguien. Los adjetivos pueden indicar tamaño y un ejemplo de adjetivo es grande o pequeño, alto o bajo, grueso o delgado. Y algunos ejemplos son la pelota grande, la niña alta y delgada. Como logran identificar, estas palabras nos ayudan a describir, a decir cómo es algo o alguien. También nos ayudan a definir la forma redonda y cuadrada. Es la mesa redonda. El color también es un adjetivo calificativo, no hay que olvidar eso. Nos indica cómo es algo. El coche rojo, el árbol verde, la flor amarilla, etcétera, etcétera. Está también la temperatura, que con ella pues tal vez estemos más relacionados a describir algo. Mi té está frío, mi café está caliente, mi sopa caliente. Y por último, pero no el último que existe, los adjetivos abarcan un gran rango, pero el que tenemos aquí en el esquema indica el sabor. Por ejemplo, dulce, salado, ácido, la sopa salada. Vamos a ver nuestro ejercicio. Describe brevemente a alguien cercano o importante para ti, haciendo uso de adjetivos calificativos. Y bueno, recuerden, volvemos. Pueden dar pausa al video muy brevemente, hacer su descripción. Pueden hacerlo de forma mental o escrita, pensando en alguien que conozcan muy bien y que puedan describir. Pausen el video, les doy unos segundos más para que lo pausen y pues en cuanto estén listos, regresamos. Y bien, a la persona que yo voy a describir es a mi hermano. Y puedo comenzar. Mi hermano es un niño pequeño, es muy inteligente, tiene cabello castaño, sus ojos son cafés, es un niño divertido e inquieto. Es valiente, trabajador y soñador. ¿Cuántos adjetivos he utilizado en esta descripción? Si se dan cuenta, es muy cortita, pero todos los adjetivos que logramos utilizar. Vamos a contarlos. Pequeño, 1. Inteligente, 2. Castaño, 3. Recuerden, los colores también son adjetivos. Cafés, 4. Divertido, 5. Inquieto, 6. Valiente, 7.
trabajador 8 y soñador 9. Ustedes a quien describieron, me encantaría que compartieran conmigo sus descripciones. Vamos avanzando bastante rápido, considero en comparación a otros ejercicios que son un poquito más tardados. Vamos a ver el siguiente tema, que es la entrevista. Y bueno, la entrevista es un medio el cual todos hemos llegado a observar alguna vez. Una entrevista a algún deportista famoso o algún cantante. ¿Cuáles son las características de una entrevista? Pues es una serie de preguntas que se le hacen a una persona para conocer determinada información que es de nuestro interés. Como aquí lo dice, se trata de establecer una conversación con una o varias personas para llegar a un fin en particular. Es decir, no es solo saber por saber. ¿Qué vamos a hacer con esa información? Es lo importante. Al hacer la entrevista se plantean preguntas que tienen por finalidad obtener la información que deseamos. Se puede utilizar únicamente para recoger información en un primer momento o bien para preguntar a un especialista sobre el tema. Y bueno, como aquí lo menciona, una entrevista se realiza preferentemente a un especialista cuando se está hablando de un reporte de investigación. Y esto pues para generar un mayor complemento a nuestro reporte que esté realmente completo. Vamos a ver qué se hace antes, durante y después de una entrevista. Vamos a ver qué se hace antes. Primero preparamos las preguntas sobre el tema. Después hacemos cita con el entrevistado. ¿Qué es lo que no deberíamos de hacer? Pues llegar sin saber qué preguntar. La persona te está dando su tiempo, tiene la disposición, entonces lo mejor es estar realmente preparado, tener buenas preguntas que sean de acuerdo al contexto y al tema que se va a hablar. Obviamente no se deben de hacer preguntas tal vez muy personales o que puedan llegar a incomodar al entrevistado. Y bueno, antes, no lo olviden, preparo mis preguntas y hago mi cita. Tampoco puedo llegar así como de la nada y decirle, ¿sabes qué? Necesito hacerte un par de preguntas. Tal vez la persona se pueda incluso asustar. Mejor hacer una cita con tiempo y preparar tu material con tiempo para obtener la información que realmente necesitas. Durante la entrevista, es decir, una vez que ya conseguiste que te atendieran, que ya te están contestando tus preguntas para obtener información, vamos a generar un ambiente de confianza. Es decir, preferentemente vamos a decir alguna frase, algún saludo para romper el hielo y que no estén tensos toda la sesión o toda la reunión. Vamos a favorecer el diálogo, aportarnos de forma respetuosa y vamos a estar pendientes de que esté en confianza y de que quiera preguntar él también si tiene alguna duda. Finalmente, ya que terminé de hacer todas mis preguntas, me voy a despedir de forma muy amable, voy a agradecer y voy a pasar en limpio la entrevista que realicé, porque a través de ella voy a obtener datos que me están interesando. Vamos a ver un ejemplo textual de una entrevista. Vamos a ver este ejemplo, entrevista a un dentista por María Guadalupe Corona Camacho. Nos dice que a quien estamos entrevistando es una dentista egresada de la UNAM que elaboró prácticas profesionales como parte de su servicio social en el estado de Chiapas, siendo una experiencia nueva para ella. Vamos a ver las preguntas. ¿Cómo descubrió que quería ser dentista? Respuesta. Desde muy pequeña quise ser dentista porque cuando me llevaban a me imaginaba cómo sería trabajar como él y me empezó a gustar. Además de que la doctora que me atendió era muy buena.
Siguiente. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? Me gusta porque puedo servir a la gente y me gusta verlos salir del consultorio contentos porque alivié su dolor. Siguiente, ¿qué es lo que le desagrada de su trabajo? A veces encuentro pacientes que cuando voy a revisarlos y atenderlos se quejan demasiado y no cooperan, sabiendo que no es agradable asistir al dentista. Número 4, ¿ha tenido problemas para atender a algún paciente? Sí, a personas que no dejan que los atiendan o que hasta gritan cuando les duele un poco. Vamos a leer las últimas para no hacer demasiado tiempo. ¿Es difícil estudiar odontología? No, para quien le gusta y le apasiona. ¿Qué le impresiona de ser dentista? Que la gente le da muy poca importancia, pero es muy increíble lo que se puede hacer dentro de ella. ¿Cuál es la sensación cuando está con un paciente? Aquí ya se nos cortó. Y bueno, si se dan cuenta, esta entrevista fue hecha claramente para un dentista, pero se le puede hacer realmente a cualquier especialista o persona de la cual queramos obtener información. Continuemos con el ejercicio. Imagina que harás una entrevista a un trabajador de la NASA. Describe el proceso que tendrías que realizar y al menos 3 preguntas. ¿Qué le harías? Muy bien, ese es el ejercicio. Recuerden, pausen el video, dense su tiempo para hacer la actividad y finalmente, cualquier duda me pueden escribir, pueden ir registrando su tarea y mandármelo, todas las actividades que hemos estado haciendo. Y yo con gusto las voy a revisar y les daré retroalimentación. Y bueno, espero hayan respetado el tiempo de la actividad. Y ahora sí, vamos a ver un ejemplo de respuesta. Y bueno, ¿qué proceso tendríamos que seguir? ¿Llegar de la nada y pedir la entrevista? No. Ya sabemos lo que se tiene que hacer antes de la entrevista. Es decir, vamos a preparar las preguntas sobre el tema y hacer nuestra cita con el entrevistado. Una vez que ya se nos autorizó, vamos a generar el ambiente de confianza, a comportarnos de la mejor manera posible y finalmente voy a pasar en limpio mi entrevista. Voy a seleccionar los datos que son de mayor relevancia, quizá omita algunas respuestas o me daré cuenta de que pues no son las preguntas que quería realizar, pero finalmente hago esta selección de información para hacer un reporte en concreto, ¿no? Y bueno, vamos a escribir algunas preguntas que le haríamos a este trabajador de la NASA, ya que tenemos identificado nuestro proceso. Una de ellas puede ser, ¿cuál es su función en esta institución? ¿Cómo llegó a trabajar aquí? ¿Qué es lo que más disfruta de su trabajo? ¿Qué es lo más complicado de su trabajo? ¿Cuánto tiempo lleva laborando aquí? ¿Podría contarnos su mejor experiencia en este trabajo? Perfecto, estos son algunos ejemplos de preguntas, ¿no? Seguramente a ustedes se les ocurrieron algunas más interesantes. Sería genial poder entrevistar a alguien que trabaje en la NASA. Pero bueno, mientras tanto, vemos este ejemplo. Ya vimos, en conclusión, una entrevista es una serie de preguntas que se le hacen a cualquier persona, preferentemente a un especialista, para obtener cierta información que nos va a servir para, por ejemplo, algún reporte, para algún análisis de datos, etcétera.
Tienen que ser preguntas pertinentes y de acuerdo al tema. Tengo que prepararme con anticipación, hacer la cita con la persona, generar un diálogo de confianza y ser respetuoso en todo momento. Y finalmente, pues voy a pasar en limpio mi entrevista. Y bueno, así concluye el tema de la entrevista. Ya vimos sus características. Y por último, en este video vamos a ver lo que es la oración simple, otro tema que ya hemos venido manejando desde un par de semanas atrás, pero nunca está de más volver a estudiarlo. ¿Qué es una oración? Es una frase, es un enunciado que se compone de elementos muy básicos como lo son el sujeto, el predicado y el verbo. El sujeto es la persona, animal o cosa de quien estamos hablando o diciendo algo. El predicado nos habla de lo que está haciendo o diciendo el sujeto. Y este predicado siempre va a incluir un verbo que nos va a indicar esa acción o estado en particular. Y bueno, partes que nunca debemos olvidar. Si escuchamos oración simple, de inmediato vamos a ubicar sujeto, quién, predicado, haciendo qué, diciendo qué, y verbo. ¿Cuál es esa acción en particular que yo puedo identificar? Y bueno, esa es una oración simple. Si nos vamos un poco más allá, nos extendemos un poco más, podemos conocer tal vez que la oración se divide en más elementos, que el predicado tiene muchos más cosas que simplemente un verbo, pero no nos vamos a meter en esos asuntos. Ustedes para fines prácticos simplemente recuerden, una oración simple tiene sujeto, predicado y verbo. Vamos a ver a qué se refiere cada una de estas partes o de estos componentes. Vemos aquí una imagen muy explícita. La oración simple. Partes, sujeto y predicado. Así de sencillo. Sujeto, ¿quién? Ana. Predicado, estudia español. ¿Cuál es nuestra oración simple? Ana estudia español. ¿Cuál es el verbo? Recuerden, el verbo es lo que está haciendo, estudiando. Ojo ahí, si bien está estudiando español, el verbo es aquella palabra que podemos conjugar en infinitivo como ir, estudiar, bailar, cantar, etc. La siguiente oración es el niño es creativo. Sujeto, ¿quién? El niño. Predicado y verbo. Es creativo. ¿Cuál es el predicado? Es creativo. ¿Cuál es el verbo? Es. ¿Por qué? Porque se conjuga como ser. Recuerden, el verbo es la acción en particular. Dentro del predicado va el verbo. El niño se acostó temprano. ¿Quién? El niño. Este es el sujeto. ¿Qué hizo? Se acostó temprano. ¿Cuál es el verbo? Acostar. Se acostó. Acostó. Vamos a ver el ejercicio. Ubiquemos juntos las partes de las siguientes oraciones simples. ¿Cuáles son las partes? Sujeto, predicado y verbo. Vamos a ver si las podemos identificar. Primera oración. Mi abuela me cocinó fideos con estofado. ¿Cuál sería el sujeto? Exacto, es mi abuela. Vamos a ponerlo en otro color. ¿Cuál es el predicado? Lo que resta de la oración, es correcto. Me cocinó fideos con estofado. ¿Y cuál es el verbo? ¿Acaso es fideos? ¿Estofado? Ninguna de las anteriores, es cocinó. ¿Qué está haciendo mi abuela? Cocinando. Vamos con la siguiente. El sol saldrá a las 6:30 de la mañana. ¿Quién es el sujeto? ¿De quién estamos hablando? Exactamente, del sol. ¿Qué hará el sol? Saldrá a las 6:30 de la mañana.
¿Cuál es el verbo en particular o qué está haciendo? ¿Cuál es la acción? Saliendo, saldrá a las 6:30 de la mañana. Siguiente. Damián se cortó el pelo. ¿Quién se cortó el pelo? Damián. ¿Cuál es la acción? En particular, cortó. Ya dijimos que dentro del predicado está el verbo, entonces el predicado es se cortó el pelo. El verbo en particular es cortó. Si se dan cuenta, preguntarte esto antes de definir los elementos es muy útil. Ya dijimos de quién estamos hablando y qué está haciendo. Eso nos responde quién es el sujeto y quién es el predicado. Entonces, número 4. Mi tía fue al supermercado en el auto. ¿Quién? Mi tía. Fue al supermercado en el auto. Lo que resta, que no es el sujeto, se refiere al predicado. ¿Y cuál es la acción en particular? Supermercado, no. Auto, tampoco. La acción es fue, que es el verbo ir. Número 5. Me compré una bicicleta nueva. ¿Quién? Yo. Aquí viene de forma implícita el sujeto. Compré una bicicleta nueva. Es el predicado. Y el verbo, ay, lo puse con otro color. ¿Cuál es el verbo? ¿Qué es lo que hice? Compré. Exactamente. Recuerden, el verbo siempre es una sola palabra. Aquí el verbo no es me compré, el verbo es compré, que viene de comprar. Recuerden y tengan eso muy presente. Siguiente. Tengo turno con el dentista a las 18 horas. ¿Quién? Yo. Tengo. Yo. Turno con el dentista a las 18 horas. ¿Cuál es el verbo? Tener. Aquí el sujeto está implícito. Tal vez en ninguna parte digo yo, pero por cómo está conjugado el verbo, identifico que se trata de mí. Yo tengo turno con el dentista a las 18 horas. Sigamos identificando que el sujeto, perdón, no siempre está presente. Mañana tenemos el campamento. ¿Quiénes? Nosotros. Mañana tenemos el campamento. ¿Cuál es el verbo? Tener. ¿Cuál es el sujeto? Nosotros. Pero no estamos apareciendo en la frase. Sin embargo, sí somos el sujeto. Siguiente. El intendente fue reelecto ayer. ¿Quién? El intendente. ¿Qué pasó con él? Fue reelecto ayer. ¿Cuál es el verbo? Fue, que viene del verbo ir. Siguiente. La profesora explicó la Revolución Francesa. ¿Quién? La profesora explicó la Revolución Francesa. Es el predicado. Recuerden, dentro del predicado va el verbo. ¿Cuál es el verbo? Exactamente. Explicó. Y por último, tengo entradas para la última película de Ricardo Darín. ¿Quién es el verbo? Perdón, el sujeto. ¿Acaso es Ricardo Darín? No, no es Ricardo Darín. El sujeto está implícito y soy yo. ¿Quién? ¿Quién tiene entradas para la última película de Ricardo Darín? Yo. Yo soy el sujeto. ¿Cuál es el predicado? Tengo entradas para la última película de Ricardo Darín. ¿Y cuál es el verbo? Tener. Yo tengo. Entonces, una oración simple, no lo olviden, está hecha, compuesta de un sujeto, que es de quien estamos hablando, y el predicado,
que dentro del predicado vamos a incluir al verbo que nos está describiendo qué es lo que está realizando o diciendo el sujeto. Muy bien, ya vimos muchos ejemplos, esperamos que pues les hayan sido de gran utilidad. Si no, cualquier cosa, ya saben, me pueden escribir y pues vamos a dejar los temas pendientes para el último video. Yo creo que sí me alcanzan todos para uno solo y si no, pues probablemente haga dos más. Pero esto con el fin de que sean ejercicios, sea contenido que realmente les sirva y puedan explotar al máximo para realizar su examen. Yo les agradezco muchísimo, como siempre, su tiempo y su atención y nos vemos la siguiente sesión. Muchísimas gracias.